Marcos capítulo 3, versículos del 20 hasta el 35. Dice la palabra de Dios, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que pones en esta hora, Señor, por la libertad que tú nos das de poder predicarla, Señor, de poder tener abierta nuestra puerta de esta tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender, danos tu espíritu para tener el discernimiento, tener la revelación de lo que tú deseas hablarnos el día de hoy, Señor, para que podamos aplicar de la manera correcta siempre, Señor, teniendo en mente y teniendo como meta hacer tu voluntad, glorificarte en todo, Señor, lo que hacemos. Guíanos, confróntanos, háblanos al corazón, Señor, y tú, Señor, trabaja en él, para que cada día, Señor, podamos nosotros ver tu gloria y verte tal cual, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues bien, hermano, tenemos este pasaje, está un poquito largo, pero realmente es un pasaje muy interesante. Hemos estado viendo una sección en donde se hace una comparativa entre los suyos y los no suyos, ¿verdad? Vimos primeramente hace dos predicaciones que hacía una comparativa entre los religiosos, ¿verdad? Y los discípulos. Vimos la semana pasada esta comparativa entre qué es un verdadero discípulo y quién es solamente un seguidor. Y aquí vamos a ver también una comparativa. Marcos en esta sección quiere hacernos ver y reflexionar en cuanto si de verdad soy miembro de la familia de Dios o si realmente no soy miembro de la familia de Dios. En este pasaje nos habla de un tema, el Señor Jesús, un tema muy delicado, puesto que su familia carnal lo va a ver y va a querer tener ese encuentro con él, pero él va a decir, ¿quién es mi familia? ¿No? Mi familia es quien hace la voluntad del Padre. Y hace un señalamiento a sus discípulos, dice, ustedes son mis hermanos, ustedes son mi familia, ¿no? En este sentir de que Jesús no es que esté desconociendo como tal a su familia carnal, pero está dándole este sentido de que las evidencias de ser de su familia es que estaban ellos en su voluntad. Entonces, imagínate que llegara alguien a tu casa a tocar una persona y te dijera, hola papá, ¿cómo estás? Pero que tú no lo conozcas. Entonces vas a decir tú, pues, ¿quién eres? No te conozco, ¿no? Sí, papá, yo soy, ¿no? A menos que tú lo puedas adoptar, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, si estás en adopción, pues ven, eres mi hijo, ¿no? Entonces, este ejemplo, este pequeño ejemplo
es algo que va a ocurrir cuando estemos en la presencia de Dios. Decía el Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y vamos a ir al cielo a comparecer con Cristo, ¿verdad? En el tribunal, y vamos a decir, papá, Señor, y el Señor, no te conozco. ¿Quién eres? Y vas a decir, tú eché fuera demonios, hice esto, no falté, ¿verdad?, a la iglesia, hice ciertas cosas. Y el Señor va a decir, no te conozco. Por eso Jesús enfatiza al final, dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. A ese lo conozco. El Señor nos va a reconocer por hacer la voluntad de Él. Sí, nos va a reconocer por la fe en Cristo. Pero aquellos que no, y aquí es muy, hace mucho énfasis Marcos en estos dos sectores, en aquellos que no son su familia y aquellos que sí son su familia, ¿no? Y da una consecuencia de aquellos que no hacen su voluntad, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos va a, o pretende hacernos examinar en cuanto a si de verdad somos parte de Él o estamos fuera de su familia, de Él. Hoy concluimos este capítulo 3, estamos en este bloque, ¿verdad? Te decía de esta diferencia entre verdaderos discípulos y solo seguidores, entre los miembros de su familia, los que no son de su familia. En estos momentos Jesús ya eligió, ¿verdad?, a 12 para sus propósitos, para aquellos que estarían con Él, aquellos que tendrían la tarea de predicar el Evangelio. Ahora Jesús a partir de aquí va a vivir con estos 12 hombres a quienes seguramente los va a capacitar, o más bien seguro los capacitó, les da estos propósitos para establecer su iglesia. Pero este pasaje, a razón de este hilo, de este bloque en el que estamos entrando, se va a hacer visible ahora, te decía, esta diferencia, ¿eh?, entre su familia y entre los que no lo son. Dios mandó a su Hijo por los suyos. Dios mandó a su Hijo por su familia, por los que son y serán su familia. Lucas dice que vino por aquellos que se perdieron, es decir, vino por su familia que se ha perdido. Entonces Jesús vino hacia ellos, les predicó el Evangelio, les sirvió para traerlos de vuelta. Ese es el sentido. Nadie, debemos entender, hermanos, que, bueno, antes decir, en Juan 5 Jesús dice que es el Padre quien da vida al que quiere. Por tanto, evidentemente vemos que habrá quienes no, ¿verdad?, no tendrán vida. Por eso la palabra de Dios nos da la esperanza a los hijos, pero Él pone énfasis mucho en el juicio, ¿verdad?, a los que no creyeron, ¿no? Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Todos pecamos, absolutamente todos pecamos, estamos destituidos. Esta destitución quiere decir no pudimos alcanzar, por más que nosotros queremos correr, no podemos alcanzar la gracia de Dios. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice que todos pecaron, él dice, nadie merece estar con Él. Nadie tiene ese merecimiento de estar con Él, ¿no? Y desde ese punto debemos ver la soberanía de Dios en la elección de sus hijos y por lo tanto la elección de su familia. Nadie merece estar con Él. El punto no es preguntarnos por qué Dios salva a algunos y no salva a otros, sino más bien porque si salva a algunos, si nadie es merecedor de esa gracia. Y nosotros no somos soberanos para decir tú sí, tú no, ¿verdad? La iglesia no puede decir tú sí, tú no, pero hay evidencias de que si hacemos la voluntad de Dios, es la evidencia de que estamos dentro de su familia. Si buscamos ser como Cristo, está la evidencia de que somos parte de Él. Ya decía el apóstol Pablo, todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo es de Él, el que no, pues no. Cuando un regalo nos es dado y a otro no, cuando un regalo nos es dado y a otro no le es dado, ¿hay injusticia en eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el regalo, el que alguien te dé un regalo es gracia, porque tú no mereciste ese regalo. Si alguien te da en tu cumpleaños algo que te gusta, un reloj, ¿no?, y otra persona cumple el mismo día de ti y a ese no se le da un reloj, ¿hay injusticia en eso? No, ¿verdad? Porque el que decidió dar el reloj a la persona lo decidió dar por su gracia, ¿verdad? Porque él quiso.
Entonces así es la gracia, hermano. Él nos da este regalo de Cristo, al que Él quiere. Y nosotros debemos estar atentos a eso. Hay una responsabilidad total de nosotros de recibir ese regalo. El regalo está ahí, ¿verdad? La gracia está ahí. Y a veces nosotros pues lo vemos y no lo queremos, ¿verdad? No lo queremos tomar. Entonces, no hay injusticia porque hay gracia, ¿no? Porque nadie merece ese regalo. En ese sentido, el pasaje nos va a mostrar marcas contundentes de los que sí son o serán familia de Dios y quienes no lo son. Ahora, el pasaje pretende darnos esperanza en Jesús y aquellos que están siendo llamados por su palabra, pero también es una advertencia a los que han creído verdaderamente en Él, a que nosotros reflexionemos si de verdad somos parte de esta familia o si estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Entonces, quiero que entremos al primer versículo 20, y vean lo que está sucediendo. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, ¿no? Es decir, cuando Jesús eligió a los que Él quiso, ¿no? Eligió a estos 12 hombres, dice versículo 19 que vinieron a casa. Un versículo anterior dice que vinieron a casa. Entonces es probable que Marcos se refiera a lo mejor a la casa de uno de los discípulos que estaba en Capernaum. Ellos siguen en esta zona de Capernaum, aquella casa quizá a lo mejor donde sanó a la suegra de Pedro. Y dice versículo 20 que de nuevo se agolpó la gente, ¿no? Tal así que como estaba la gente tan agolpada, había mucha gente, no podían ni comer, no los dejaban comer, ¿no? Y dice el 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, ¿no? Ahora, en los siguientes versículos, 21 y 22, vamos a observar dos opiniones de dos sectores acerca de Jesús. Aquí en el versículo 21 es la primera opinión y en el versículo 22 vamos a ver una segunda opinión de dos sectores. Este primer sector son los suyos. ¿A quiénes se refiere los suyos? Bueno, aquí por eso nos extendimos hasta del 31 al 35, porque los suyos se refiere a su familia carnal. Es decir, estaba la gente agolpada, no podían ni comer, entonces estaban por ahí, estaba su mamá y sus hermanos de Jesús, ya sus hermanos carnales, ¿no? Recuerden que después de que José muere, María tuvo otros hijos, se confirma más adelante en el Evangelio. Entonces, tanto los hermanos de Jesús de manera carnal y su mamá estaban ahí queriendo hablar con Jesús, ¿no? Entonces, este primer sector es su familia como tal, y el segundo sector que vamos a ver en el versículo 22 son los fariseos. Entonces, dice la nueva traducción viviente, lo dice así, este pasaje del 21 dice, se lo intentaron llevarse a Jesús, intentaron llevárselo diciendo, está fuera de sí, ¿no? En pocas palabras, como diciendo, su misma familia decía, está loco Jesús. ¿Qué le pasa? ¿No ves que ya mucha gente lo sigue, ya lo quieren matar, ya por todo lo que él dice ya quieren llevarlo a la cruz, ¿no? Ya vamos a llevárnoslos para que ya se calme, casi estaban diciendo aquí la familia, ¿no? Jesús, su familia había escuchado todo lo que él hacía, todos los conflictos que se estaban dando por predicar el evangelio, pero ellos no habían entendido aún el propósito de su venida. Vamos a ver más adelante cómo María, quizá a lo mejor María no había entendido como tal aquí este propósito de Jesús, pero vamos a ver más adelante cuando María lo reconoce a Jesús como su Salvador. Quizá como cualquier familia estaban preocupados por Jesús, ¿no? Y querían apartarlo de sus muchas actividades que él tenía. Querían sacarlo de los problemas de los cuales se estaban suscitando, ¿no? Querían ponerlo bajo resguardo, querían ponerlo bajo control para su bien. Yo no sé, me imagino a María y sus hermanos diciéndole, o María diciéndole a Jesús, hijo, no has dormido bien, ¿no? Como nuestras mamás nos dicen, ¿no? No has dormido bien, ten mucho cuidado, vete con cuidado, no te vayas a mojar. O mi mamá luego me habla, ¿no? Que llueve, o mi papá me habla y está lloviendo, ¿cómo llegaste, no? Entonces yo me imagino a María en ese sentir de madre, ¿no? Jesús, ¿cómo está? No te metas en problemas, ¿qué no ves que ya los romanos están
buscándote, y luego los fariseos. Yo me imagino esta situación de esta forma, y diciéndole, la gente no te valora, ¿no? No te metas en problemas con los religiosos, ¿no? Y al final concluyeron, ¿qué estás fuera de sí, Jesús? ¿Qué no ves todo lo que está pasando? Sanas y no recibes nada a cambio, haces el bien y te quieren matar. ¿Por qué predicas tales cosas? ¿Verdad? No te metas en problemas. De verdad, la familia estaba preocupada, los hermanos también. Y a partir de aquí, Marcos va a ser como un paréntesis en cuanto a la familia del versículo 22 al 30. Es decir, ya no va a mencionar a los suyos, a la familia, sino hasta el versículo 31. Entonces va a ser como un paréntesis. Va a regresar hasta el 31 a hablar de ellos. Pero vemos aquí claramente, hermanos, que lo racional y carnal no haya cabido en lo espiritual. Por eso la gente o algunos filósofos, científicos, como ellos están tratando lo racional y lo carnal, lo espiritual hace pensar que estamos locos. ¿Cómo es posible que vayan a la iglesia? ¿Verdad? Están locos. Si lo racional es esto, ya comprobamos esto, ¿verdad? Eso sucedía con la familia de Jesús, ¿verdad? ¿Qué no ve que está en peligro? ¿Por qué mejor ya deja de hacer estas cosas? Y vemos aquí entonces que lo racional y lo carnal no haya cabida en lo espiritual. Jesús tenía un propósito. Jesús venía por su familia. Jesús venía a morir por los suyos, ¿no? Y nadie lo iba a mover de eso, ni siquiera su familia como tal, ¿no? Puesto que él tenía ese objetivo. Entonces, a veces que esta gente racional nos va a tirar, ¿verdad?, de locos cuando servimos a un Dios que no hemos visto, ¿no? Porque esta perspectiva carnal no alcanza a ver lo que es lo espiritual. Esta perspectiva carnal no tiene esa visión de lo que es espiritual. A menos, ¿verdad?, que la gracia los alcance, a menos que Cristo les salve, como lo fue quizá a lo mejor con María, cuando ella lo reconoce como su Salvador después, ya no lo ve como su hijo, sino como su Salvador. Y por eso el mundo, hermanos, ha tratado racionalmente de discipularnos en lo racional y en lo carnal. ¿Donde qué? Donde el centro es el hombre, ¿verdad? Lo carnal y lo carnal humano y lo racional, perdón. Eso, el mundo va a querer darte estas ideas racionales humanas, ¿no? Y a eso le llamamos humanismo. Y ocurrieron varias como revoluciones, ¿no? La revolución, en la revolución industrial, que empieza el humanismo, y luego viene la ilustración, todo donde el centro es el hombre. Entonces, y lo peor, hermanos, de esto es que estas ideas humanísticas se han infiltrado en la iglesia, ¿no? Se han infiltrado en la iglesia, en terapias, en consejos humanistas, ¿no? Y cuando nosotros permitimos que estas ideas entren, es ahí cuando el enemigo comienza a atacar, comienza a dividir, comienza a confundirnos. ¿Para qué? Para destruir, ¿verdad?, lo que es de Dios. Así que, hermanos, un miembro de la familia de Cristo tiene y debe vivir en lo espiritual, no en lo carnal, no en lo racional, sino lo que es espiritual. Ya decía Pablo, Romanos 8 y 9 decía, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas, dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso, el que es miembro de su familia es aquel que tiene el Espíritu de Cristo en él. Porque entonces el Espíritu de Cristo en nosotros va a hacer que nosotros vivamos una vida espiritual tal cual Cristo la vivió. Pero todo aquel que no tiene a Cristo vive carnalmente, vive racionalmente, vive con ideas que el mundo le ha dado, ideas humanísticas. Es que tú eres un campeón, ¿verdad?
Eso nos gusta escuchar. Es que tú puedes, échale ganas en lo que puedes. Se escucha muy bien, se escucha muy motivador. Pero la vida no se trata de echarle ganas. Se trata de vivir en Cristo. La vida se trata de vivir en Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y no es tan fácil saber si soy o no de Cristo, simplemente reflexionar sobre en qué estoy pasando más tiempo, qué es lo que más estoy escuchando, qué es lo que más hago, qué es lo que más estoy hablando, de quién más recibo el consejo, de quién tú recibes los consejos. No es tan fácil saber si soy o no de Cristo, con el simple hecho de que yo haga un examen y saber a quién estoy poniendo más atención, qué cosas estoy haciendo más que no son las cosas del Señor, ¿no? Y muchas veces esas cosas a las que más le ponemos atención se convierten en ídolos, ¿no? Y aunque no sean imágenes y aunque no sean estatuas, podemos adorar esos ídolos, ¿no? Puede ser el trabajo, quizá, que le estamos poniendo demasiada atención al trabajo, ¿no? El trabajo. Es que tienes que trabajar domingo, sí, me voy a ir el domingo. Entonces, a todo aquello que tú le pones más atención que a Dios, eso es tu ídolo. Todo aquello que toma la posición de Dios, que toma la posición de Cristo en tu vida, a que le pones más atención, ese es tu ídolo. Y muchos lo ponen en el dinero, en el trabajo, en las actividades deportivas incluso. Entonces, ¿quién es tu Señor? ¿Cómo estás viviendo? ¿Eres parte de la familia de Cristo? Porque dice el Señor Jesucristo que aquellos que son mi familia hacen la voluntad del Padre. Pero queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense bien, el segundo sector. El primer sector es su familia carnal que lo va a buscar, estaba preocupado por él, le decían, ¿estás loco, Jesús? ¿Qué haces ahí? Vámonos, ya cálmate. Y luego viene el otro sector, el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. O sea, unos decían que estaba loco y estos decían, no tiene al demonio adentro, ¿verdad? Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. O sea, si lo anterior del otro sector de su familia era una blasfemia, ¿verdad? El decir que estaba loco, entonces decir que tenía a Belcebú era una super mega blasfemia todavía. Pero de acuerdo a Mateo 12 y Lucas 11, que es el pasaje paralelo, Jesús en ese intermedio que se agolpó la gente, él había sanado a un endemoniado. Por eso estos fariseos están diciendo, ya no saben ni qué decir al saber que está sacando demonios. Y lo único que ellos dijeron es, seguramente tiene un demonio y él mismo está sacando demonios, ¿no? O sea, fue lo único a lo que los orilló a estos fariseos, ¿no? Recuerden que estos tipos estaban buscando cualquier excusa para matar a Jesús, para contradecirlo, y aunque ya habían sido confrontados con la verdad y Jesús los había dejado callados en muchas ocasiones con gran autoridad, la salida más fácil de ellos fue decir que Jesús tenía a Belcebú. O sea, como diciendo, no podemos por aquí, no podemos por acá, no podemos contradecirlo, entonces vamos a decir que tiene a Belcebú, ¿no? El dios de las moscas, Belcebú. Imagínate expresarse así de Jesús, el dios de las moscas. Y que por el príncipe de los demonios, decían ellos, echaba fuera demonios. Entonces esta expresión comunicaba la gravedad de su pecado y su duro corazón de estos fariseos. Importante aclarar algo, el hecho de decir que estaba loco o que tenía Belcebú no quita que ambos sectores evidencian que en esas condiciones estaban fuera de la familia de Dios. ¿Podemos poner un pecado más arriba que otro? Somos buenos para decir, bueno, yo no robo, ¿eh? Somos buenos para decir, bueno, yo no robo bancos. Pero al final, si no robas bancos, pero vives en mentira, es lo mismo, ¿eh? Es el pecado y hay condenación en eso, de lo cual Cristo debe sanar, Cristo debe perdonar. Entonces, el resultado siempre es el mismo del pecado.
Sin embargo, a nosotros, esto nos enseña que necesitamos urgentemente, todos los días, arrepentirnos y clamar a Cristo, clamar por misericordia. Decía mi pastor, decía, porque vivíamos ahí cerca del Reclusorio Oriente, y decía, ¿cuál es la diferencia entre los que están adentro del Reclusorio Oriente y nosotros? La diferencia es que ellos los cacharon y a nosotros no. Esa es la diferencia. Porque el pecado tiene la misma consecuencia. Todo aquel que ha escuchado el Evangelio y conoció la gracia es aquel que es de la familia de Cristo y que hace la voluntad del Padre y que se rinde a Cristo y que vive en el Espíritu de Cristo. Es aquel que es miembro de su familia. Es aquel al que Jesús va a decir, este es mi hermano, este es mi mamá, este es mi familiar, cuando estemos allá con él. Necesitamos todos los días vivir una vida de arrepentimiento, todos los días clamar al Señor por misericordia. Y me encanta porque Jesús siempre tiene algo que decir en sabiduría. Él no debate, ¿verdad? No vemos debates. Es que tú eres, ¿no? Es que ustedes se van a ir al infierno, como a veces nosotros, ¿no? Cuando estamos con alguien, te vas a ir al infierno porque no creer, ¿no? Jesús nos enseña a ser muy prudentes y a ser muy sabios al contestar a estos fariseos. Dice el versículo 23 hasta el 25, dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, porque él sabía lo que estaban tramando estos fariseos, y Jesús le está diciendo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Bajo esta expresión, ¿verdad? Esta expresión de ellos de decir, tiene a Belcebú, él está diciendo aquí Jesús, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una cosa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Dice Jesús, ¿cómo puede ser que Satanás puede echar fuera a Satanás? O sea, eso es imposible porque Satanás está dividido. Satanás no tiene autoridad como tal, a menos, dice el Señor, va a decir más adelante, a menos que yo le dé esa autoridad, puesto que va a dar una parábola ahorita de la casa de aquel hombre fuerte. Satanás no puede hacer más de lo que le está permitido. Entonces, dice, es ilógico, ¿no? Dice, porque un reino está dividido. Y entonces, si una familia está dividida, no puede permanecer. Dice el Señor Jesús, si algo está dividido, no puede permanecer. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Si hay familias divididas, no hay manera de que haya una permanencia, no hay manera de que te puedas juntar con una familia dividida, ¿no? Ya vemos en las herencias, ¿no? Que siempre hay problemas. No hay manera de que puedan estar juntos, no hay manera de que puedan tener comunión. Y así Satanás está dividido. Entonces Satanás no puede echar fuera demonios porque está dividido, está diciendo aquí Jesús. En pocas palabras, si alguien está roto, no puede permanecer para funcionar correctamente en sus propósitos, está diciendo aquí Jesús. Y Satanás no va a cumplir sus objetivos porque Satanás está dividido y quebrantado. Aquí Jesús está diciendo, por lo tanto, Satanás no puede echar fuera demonios. Por lo tanto, yo no tengo a Satanás adentro. Por eso podemos ver esto como un principio bíblico. Si mi relación con Dios está dividida, entonces lo demás está dividido. Si mi relación con Dios está dividido, lo demás está dividido, ¿no? Familia, ministerio, trabajo, ¿no? Satanás no está interesado en presentarte con un trinche en la noche o para jalarte los pies, no. Satanás no está interesado en eso. Con que tú no vayas a la palabra, él ha cumplido su objetivo. Con que tú no estés bien en tu relación con Dios, con que tú estés dividido con Dios, Satanás va a estar satisfecho con eso. Si tú no tienes una unión con Dios, si tú no tienes esa comunión con Dios, lo demás va a estar destruido. Tu ministerio, tu familia, tu matrimonio va a estar tronado. Tus hijos van a estar por allá y por acá, ¿no? Claro, hay situaciones en las que no están en nuestras manos, ¿verdad? Y de que a lo mejor el Señor quiere tratar con nosotros, pero la idea es esa, de que si hay una división entre Dios, entre nuestra relación con Dios, lo demás está
dividido. Mientras más tú estés dividido con Dios en tu relación con Él, es más difícil que todo pueda unirse, que todo pueda tener un propósito. Ya vemos la situación que estamos viviendo, ¿no? Muchos divorcios. No hay falta de perdón, falta de reconciliación. ¿Yo para qué me reconcilio con Él? Que Él venga, ¿va? Y me diga. ¿Yo para qué voy a pedir perdón? ¿Yo para qué me voy a reconciliar con aquel? La división, ahí está Satanás. Satanás diciéndote, no te reconcilies, que Él venga. Satanás diciéndote ahí en el matrimonio, no, que ella te pida perdón, ¿no? Duérmete enojado, vete a la sala enojado, ¿no? Satanás ahí está. Voltéate y dale la espalda para que sepa quién manda. Y le damos entrada a Satanás. Y entonces Satanás, bien feliz porque está dividiendo lo que Dios ha unido. Entonces, mientras más tú estés dividido con Dios, mientras más no te encuentres con Él, lo demás va a estar roto, lo demás no va a funcionar. Porque si tú no vienes a su palabra, entonces no vas a conocer qué es lo que tú vas a hacer para que haya una unión en todo lo demás. Jesús explica la realidad en el versículo 26 y dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿No? Dice Jesús en la NTV, este mismo versículo dice, si Satanás pelea contra sí mismo y se divide, ¿cómo podrá ponerse de pie? Es como diciendo Jesús, Satanás se pone el pie a sí mismo, porque está dividido. ¿No? Y dice el 27, Jesús dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá sacar su casa. O sea, si tú quisieras robar una casa, dice Jesús, de un hombre fuerte del que sabes que no vas a poder, pues primero lo tienes que atar, ¿no? Primero lo tienes que amarrar porque es más fuerte que tú y si no te va a agarrar y no te va a dejar robar. Entonces dice Jesús, tú primero tienes que atarlo y entonces podrías tú saquear su casa. Esto lo dice Jesús en pocas palabras. Él está diciendo, dice, yo mismo tengo dominio sobre Satanás. Y esta referencia nos habla de una realidad cuando sea el fin del mundo, pero lo que quiero que veamos aquí es que Jesús trata de decirles dos cosas en estos versículos. Que Satanás no puede cumplir sus propósitos porque primero está dividido y segundo, él está sujeto. Satanás mismo está sujeto a la autoridad de Dios. Satanás está amarrado y solo Dios le da de alguna manera permiso para hacer ciertas cosas. Ya lo vimos con Job, ¿no? Que incluso Satanás le pide permiso a Dios para tentar a Job. Pero solamente hasta cierto punto. Porque Dios, ¿qué le dice a Job? O sea, sí, pero nada más no toques su corazón. No toques su corazón. Entonces, Satanás no está... Hay una imagen en Facebook que está Satanás con Jesús así haciendo fuercitas, ¿no? Satanás no está en lucha con Dios, ¿no? Satanás mismo está al servicio de Dios. Pero si tú no estás en el plan de Dios, a Satanás le va a ser más fácil dividir y destruir. Si tú estás en Cristo, si Cristo está en ti, Satanás no va a entrar. Satanás no va a cumplir sus propósitos. Jesús les muestra las consecuencias de rechazar sus enseñanzas, de tener un corazón duro y de no arrepentirse, justo como lo evidenciaban los escribas. Vamos a leer el 28 hasta el 30. Y esto es una expresión muy fuerte de parte de Jesús, porque dice, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero, aquí hay una excepción de Jesús, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿no? El problema de estos fariseos es que rechazaban totalmente la base de la salvación, que era el Espíritu Santo. Ellos dijeron, no tiene al Espíritu de Dios, él tiene a Belcebú,
Lo leímos al principio en Romanos, que Él es el que nos da vida, el que nos permite ver las cosas de Dios, pero ellos dijeron de Jesús que tenía un espíritu inmundo, totalmente opuesto a lo que el Espíritu de Dios hace. Y esa expresión fue la evidencia que mostró de los fariseos su perdición y su esclavitud en el juicio eterno. En el juicio eterno. Hermano, una cosa es estar fuera de la familia por naturaleza y otra cosa es estar fuera por evidencia. El hecho de atribuir al Espíritu Santo algo que no hace o algo que Él no se manifiesta, dícele aquí el Señor, no hay perdón de eso. ¿Te imaginas esas iglesias que dicen que el Espíritu se manifiesta como animales? Que el Espíritu se manifiesta bailando, que el Espíritu se manifiesta hablando, balbuceando. Ahí tendríamos que nosotros decir, cuidado, cuidado. Tendríamos que nosotros primero examinarnos a nosotros mismos, antes de poder decir que estos no tienen perdón, ¿verdad? Sino nada más es nosotros, hay que tener cuidado nada más. De querer decir o hacer que el Espíritu hace algo que realmente no hace. Es lo mismo que lo decían los fariseos. Él tiene espíritu inmundo, pero lo que realmente estaba en Jesús era el Espíritu de Dios en él. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque si hay una excepción de que no hay perdón sobre estas cosas es blasfemar contra el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir quién está fuera o quién está dentro de la familia de Dios o señalar. Se lo dejamos al Señor, ¿verdad? Porque Él es soberano. Oramos por eso, oramos para que Él nos dé entendimiento de su Espíritu. Oramos por su misericordia. Pero lo que sí podemos decir es que Dios, dice el versículo 28, que Dios tiene esa capacidad para perdonar pecados a los hijos de los hombres, incluso blasfemias cualesquiera que sean. Y me parece que Jesús está hablando de este primer sector, desde su familia. Dice, pero si ya sobrepasa eso, ya una blasfemia contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Dios puede perdonar, Dios es un Dios perdonador, pero cuando ya sobrepasa un pecado hacia el Espíritu Santo, de poder decir algo que Él no hace, o blasfemar contra el Espíritu Santo, aquí no hay un perdón total en ello. Entonces, Dios es demasiado bueno para perdonar pecados graves, ¿no? Y si te ha traído aquí, si tú estás aquí, es porque Él quiere perdonar, porque Él quiere tener una relación contigo y para hacerte parte de su familia. ¿Sientes que eres parte de su familia? ¿Sientes que eres parte de la familia de Dios? Es que si Dios te llamara hoy a su presencia, Él te dijera, aquí viene mi hermano, aquí viene, sí te conozco. O cuando tú llegues allá, que el Señor te diga, no te conozco. Pero tú dices, yo iba a la iglesia, yo iba a Betel, yo me discipulaba, yo hacía esto. Sí, pero no te conozco. Esta expresión de Jesús puede ser compleja quizá, pero esa complejidad, hermanos, nos tiene que llevar a examinarnos todos los días, a clamar por misericordia, a clamar por su perdón. Porque si bien nuestra naturaleza lo que quiere es blasfemar contra Él, pecar contra Él, así que nosotros debemos todos los días mostrar diligencia, perseverancia, obediencia a Él constantemente. Primera de Juan 1:9, ya lo citaba nuestra hermana Gris en la oración, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Marcos cierra este pasaje, ahora sí hizo un paréntesis para hablar de los fariseos y ahora sí va a hablar de su familia. Otra vez va a regresar. Y dice el 31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Me imagino a la familia de Jesús como diciendo, queremos hablar con Jesús, ¿no? Diciéndole a los que estaban ahí, orgullosos de él, ¿verdad? Porque era el hombre del momento, Jesús, queremos hablar, somos sus hermanos, yo soy la mamá,
¿no? Y dice el 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre, o sea, fueron las personas que estaban ahí, fueron a Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y la respuesta de Jesús es del 33, él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Parece que aquí Jesús desconoce, ¿verdad? Pero lo desconoce en un sentido carnal, en un sentido racional. Jesús desconoció a quienes querían salvaguardarlo de lo que era su plan. Jesús desconoce a aquellos que querían cortar con su plan divino, que era su misma familia. Mas no desconoce a quienes deseaban estar con él. Dice el versículo 34, y mirando a los que estaban sentados, no, este ya lo leímos, en el 35, el 34, dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, Jesús mirando a estos que estaban sentados alrededor de él, dice, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿no? Refiriéndose a su familia, he aquí mi familia. Jesús señala a sus discípulos como a su verdadera familia, y luego en el 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios? ¿En todo? En eso viene el examen, ¿verdad? Cuando leemos este pasaje, entonces, hacer la voluntad de Dios. Pero en realidad en este pasaje debe haber un examen completo. Entonces nos trasladamos al matrimonio, nos trasladamos a la familia. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en la familia? Empiezas tú a decir, bueno, ¿cómo le hablo a mi esposa? ¿Cómo estoy enseñándole a mis hijos la palabra de Dios? ¿Estoy orando con mis hijos? ¿Estoy orando con mi esposa todos los días? ¿Estoy pastoreando a mi esposa? Estoy siendo, como hombre, estoy siendo el que impulsa a mi familia, a la iglesia, a las cosas de Dios. Viene todo ese examen. Y luego viene el otro examen, ¿no? El trabajo. Estoy sujetándome a mis autoridades, estoy dando bien mis clases, estoy dirigiéndome bien con los niños. O sea, este versículo debe examinarnos en todo lo que hacemos, porque la voluntad de Dios es en todo, no nada más en algunas áreas. Y entonces van a salir cosas que no. Entonces ahí es donde viene la vida de arrepentimiento. Es donde me tengo que rendir. Y es donde tengo que clamar por misericordia. Y es donde debo de decirle al Señor, Señor, en estas cosas no estoy haciendo tu voluntad. Límpiame. Ayúdame. Impúlsame a hacerlo. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es lo que haces todo lo bueno, sino una vida cristiana es una vida de arrepentimiento, en la que te examinas en todo momento si estás haciendo la voluntad de Dios. Te examinas en todas las áreas si estás haciendo la voluntad de Dios. Te examinas en todo si estás glorificando a Dios en lo que haces. Eso es la vida cristiana. Y como te vas a examinar y como no vas a hacer todo bien, porque por naturaleza no lo haces, entonces vas al arrepentimiento y corriges eso que el Señor mismo te ha dado, que te ha dicho que no estás haciendo las cosas bien. Corriges, y eso es la vida cristiana, el arrepentimiento, vivir una vida de arrepentimiento. ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en todo? ¿Qué situación ahorita hace que no estés dentro de la familia del Señor? ¿Una unión libre? ¿Estás en unión libre? Tienes que cortar con eso. Si estás con alguien que no estás casado, cásate. ¿Ya te reconciliaste con alguien? ¿Hay alguien a quien no has pedido perdón? Háblale por teléfono. Ve con él, ve a su casa, llámale, perdónalo. ¿Estás en yugo desigual? ¿Estás en una relación donde uno no es cristiano y tú sí? ¿Y esperas que Dios lo cambie? O ya sea que cortes la relación, o ya sea que te separes y puedas predicarle todo el evangelio. Y si Dios quiere, pues puedan caminar juntos. Si no, pues es yugo desigual al final.
¿Tienes una adicción todavía al alcohol? ¿Alguna sustancia? Corta con eso. ¿Estás hablando con otras mujeres que no es tu esposa? ¿O estás hablándole a muchas mujeres que no, sin un propósito? Tienes que cortar con eso. ¿Sigues hablando como hablabas antes? ¿Sigues expresándote mal de otros? ¿Sigues viviendo de la mentira? Tienes que cortar, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vivir en rectitud, vivir en integridad, vivir en sabiduría. Tenemos que cortar. ¿Amas a Dios? ¿Quieres ser parte de su familia? Corta con todas estas cosas. Clama a Dios. Entrégate completamente a Él. ¿Te conoce Jesús? ¿Te conoce como miembro de su familia? El Señor dijo, Mateo 7, 21, 23, escucha lo que dice el Señor Jesús. En este pasaje paralelo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y me discipulé e hice muchas actividades y me involucré y todo, pero ¿no? Dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí. No hay un final más triste que esto, de una persona como tal, aquí en la tierra. El que Jesús te diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No hay peor final que esto de una persona que pueda experimentar una persona. Pero qué final tan más glorioso el decir, te conozco, entra a mi casa, te preparé una morada aquí en el cielo. Te la estuve preparando desde que te vi, porque te reconocí, porque creíste en mi Hijo, porque buscaste hacer mi voluntad en todo momento, porque te rendiste a mí, porque me buscaste, porque ayudaste a otros, sabiendo que si ayudando a otros me estabas ayudando a mí. No podemos saber cuál es la voluntad de Dios si no vamos a su palabra. Hermanos, la voluntad de Dios la conocemos en la medida en que le conocemos a Él, en la medida en que le conocemos en su palabra, ¿no? Si tú te consideras miembro de su familia, anímate, te animo, busca su voluntad, profundiza en su palabra, discípulate, déjate guiar, déjate exhortar, deja que la palabra te sane, que Dios te hable todos los días para que tú puedas saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y ese es un verdadero miembro de una familia. No trates de mezclar lo racional, no trates de mezclar lo carnal con lo espiritual. Lo carnal y lo racional no cabe en lo espiritual, no haya cabida en lo espiritual. No puedes, dice el Señor, ¿verdad? No puedes adorar a dos dioses al mismo tiempo, porque quedarás mal con uno. Entonces, enfócate en hacer la voluntad de Dios. Es todo de Dios, nada de mí, y entonces así viviremos para su gloria. No esperes empezar mañana. No pospongas el decir, ahora sí, ya la siguiente semana. Ahora sí. ¿Qué tal si el Señor te lleva hoy? ¿Qué tal si el Señor te llama a su presencia? Comienza hoy. Y que esa relación no termine, porque el Señor en el juicio, cuando estemos todos arrodillados ante Él, o te va a conocer o te va a desconocer. Y si tú a la luz de esto dices, Señor, no soy de tu familia, clama con mucha insistencia, porque Él da el Espíritu a quienes se lo piden, dice el Señor.
Clama para que Él te dé su espíritu, el espíritu de Cristo, y entonces seas contado como parte de Él, de su familia. Corta con el pecado ya. Si estás en una situación donde no puedes trascender, corrígelo, corrígelo. Acércate a Dios, a su voluntad, y vas a ver de verdad que cómo Dios, a los que son de Él, cómo se siente esa protección, cómo se siente esa bendición de estar con Él. Y Dios bendice a manos llenas. Así que este es el ánimo, hermanos. Reflexiona y atiende a lo que Dios nos ha llamado el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Padre, te glorificamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, porque nos exhortas, porque nos hablas, Señor. Permites que reflexionemos completamente en cuanto a si somos parte de tu familia o si nada más estamos jugando a venir a la iglesia, o si nada más estamos jugando a decir que creemos en ti. Danos convicción, Señor, danos tu espíritu, para que sea tu espíritu, Padre, quien busque tu voluntad en nosotros. Sea tu espíritu, el espíritu de Cristo en nosotros, que llene y nos permita todos los días examinarnos en todas las áreas para saber, Señor, en qué sí, en qué no estamos haciendo tu voluntad. Porque queremos caminar contigo, queremos ser parte de ti, de tu familia. Señor, nuestra meta es que cuando estemos allá contigo, comparezcamos, tú puedas conocernos y puedas darnos ese acceso eterno a ti, Padre. Y que podamos nosotros, por la eternidad, exaltar tu nombre, adorar tu nombre, Señor, que esa es nuestra meta, Señor. Pero ayúdanos aquí, Señor. Mientras estamos aquí, ayúdanos porque somos débiles, somos carne aún, pensamos humanísticamente. Tú alíneanos todos los días, tú danos tu palabra todos los días y restaura nuestro ser, restaura nuestras familias, que podamos llegar siempre a la reconciliación, que podamos siempre llegar al perdón, a todo lo que tú nos llamas a hacer, Padre, y que podamos vivir para tu preciosa gloria. Señor, gracias por este tiempo, por mis hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación. Y tú, Señor, tu espíritu obrando en este lugar, en esta tu iglesia, para tu gloria, Señor. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.